participar con nosotros, ¿cierto?, en esta visión que tenemos como iglesia en conjunto de poder ser de bendición también a otros, en lo que podemos ayudar. Vengo corriendo de Santiago, llegamos ayer, la mañanita tuvimos una conferencia que se hace generalmente en la corporación, así que llegamos 10 de la mañana, ayer ahí vengo corriendo, bueno, un poco tarde, así que pido las disculpas también un poco antes de las 10 de la mañana. Bueno, mis queridos hermanos, estamos ahora nosotros queremos compartir un taller, dice taller de hermenéutica. Quizás algunas aclaraciones al principio, queremos pasar un material a ustedes. Después, ustedes sentaditos en la casa, ¿cierto? Las cosas que no entendieron las puedan leer, puedan quedarse con algo. El material está dividido en dos. ¿Ya? Hay una primera parte, pueden partir los hay una primera parte que habla de algunos conceptos generales de hermenéutica. Vamos a explicar todos esos términos, así que no se preocupen. La segunda parte son principios de interpretación bíblica. Bueno, seguramente ustedes se estarán preguntando qué son esos de principios. Pero lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, ¿ya? Lo otro, una aclaración quizás, este es un breve manual. No pretende ser un manual último, académico, ¿cierto? Y uno podría decir la última chupada del mal, ¿cierto? No. Es un breve manual que trata de explicar algunas cosas y quizás yo voy a aconsejar al final también algunos libros de hermenéutica que son mucho más, obviamente, mejores y que usted puede consultar si alguno queda con la inquietud. Pero eso básicamente aclarar que no es un manual exhaustivo, sino algunas pautas que después usted va a poder repasar en la casa, ¿ya? La idea es que yo quiero mantener su atención acá adelante en el PowerPoint, porque acá está el texto. Yo no voy a leer todo lo que está en el texto, pero sí hay algunas partes que usted va a ir anotando ahí, puede colocar al ladito, hacer un asterisco, ¿cierto? Para que diga, esta fue la página tanto, vimos esto aquí, hay alguna duda. Lo otro, si alguno tiene una pregunta, hágala nomás, ¿ya? Porque la idea no es hacer un monólogo. Si bien es cierto, es un taller, yo voy a explicar, y si alguien tiene una duda, voy a tratar yo también de preguntar a ustedes si tienen alguna duda para que podamos, ¿cierto?, entender el taller. Hay algunas cosas que son difíciles, pero ahí yo les voy a pedir, yo me diría difíciles, que pongan atención, ¿cierto? Como dice el dicho antiguo, ojo, pestaña, como cuando los hermanos están viendo el partido de Chile, todo es fijo, ¿cierto? Y la hermana está viendo Moisés, ¿o no? Sí, se me olvidó decir, hermano, disculpen, pero vamos a pedirle que en esta parte compartan un poco el material porque estamos recién sacándolo para todos, ¿ya? Pero en este momento para que lo compartan, ya, mientras nosotros sacamos el rato para alcanzarlo a todos. Bueno, gracias, hermanas. Vamos a ir entonces a una breve introducción, ¿cierto? La primera hora tienen que verla. Quizás hay algunas preguntas que uno puede hacerse. ¿Qué es hermenéutica? La otra vez tuvimos un taller que se llamaba taller de homilética, que tenía que ver con cómo ordenarse el mensaje. Estudiamos el texto, ya, ahora está listo. Ahora, ¿cómo lo presento? Y ahí nosotros estuvimos viéndolo en ese taller de homilética. ¿Cómo es más o menos lo ideal, ¿cierto?, para presentar cuando la hermana cocina un plato rico el domingo y cómo lo presenta en la mesa? En el día de hoy hay mucho avance en eso. Los chefs incluso dicen que hay que poner atención en los colores y todo eso, ¿cierto? El zapallo, se me olvida el nombre. Verdura, ¿cierto? Zanahoria, y todo tiene que estar, porque eso también afecta supuestamente al comensal que va a ver el plato y va a ser, ¿cierto?, atraído. Imagínense la presentación. Pero la hermenéutica es otra cosa, no es un remedio, ¿ya? Hermenéutica tiene que ver con la interpretación de las escrituras. Puede que nosotros, ¿cierto?, a veces en algún momento de la vida hayamos pensado que nosotros no hacemos hermenéutica, pero cada vez que leemos un texto, automáticamente estamos interpretando.
A lo mejor nunca fuimos a un instituto a aprender principios de interpretación, pero ya la lectura ya es interpretación. Uno ya está leyendo y ya está interpretando. Esto significa esto significa esto otro. Ahora, hay pasajes en la Biblia, como 2 Timoteo 2:15, que dice, ¿se acuerdan de memoria? Procura practicar a Dios como obrero, ¿cierto? Muy bien, la última parte, preséntate como me presento, como un obrero, no como un jefe, ¿se dan cuenta? No como un gerente, sino como un obrero, ¿cierto? Que no tiene de qué avergonzarse, ¿cierto? Pues dice que usa bien la palabra. Creo que todos queremos usar bien la palabra de verdad. Si bien es cierto, el taller está enfocado en cierto sentido a quienes trabajan constantemente en la enseñanza, es una aplicación para todos los creyentes. ¿Cómo interpretamos la escritura? Ya sea para nuestro devocional, debemos considerar algunas cosas. O sea, no tenemos que llegar en el texto y ver, por ejemplo, si tu ojo de ocasión de tentación o de caída, sácalo de ti. Vamos a sacarlo. Porque dice literalmente eso. Así tenemos que entender que hay algunas cosas que esas son figurativas. Y la intención del autor es otra. No significa que tengo que sacarme el ojo. O si tengo fe voy a mover un monte. Si tuviera fe, como un granito, dedicar a este monte por qué. ¿Alguien ha intentado eso, no mover un monte con la fe? Puede que pase todo el tiempo y no se va a mover. A lo mejor hay algo detrás de esa alusión que nos quiere enseñar otra cosa. Entonces, mis queridos hermanos, el principio transversal, según este versículo, ¿cierto? Procura con diligencia presentarte ante Dios, ¿cierto? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Uno se avergüenza cuando uno actúa mal, tiene una actitud mal, ha obrado mal. Y la idea es que nos presentemos ante Dios y no nos pongamos rojos, no sé si me entienden, sino que Él esté contento. Pero eso lo tenemos que hacer constantemente en el ejercicio. Muchos de ustedes a lo mejor les toca enseñar, les toca predicar. ¿Cómo interpretamos la Escritura? Incluso algunos pueden enseñar a los niños en las clases, incluso en su devocional. Usted dice, junto a su familia, si vamos a tener un momento de lectura de la palabra, y se pone a interpretar a Él. ¿Cómo sabe que está interpretando correctamente? Bueno, esa es la idea que queremos nosotros un poquito ayudar esta mañana. Pablo dijo a Timoteo, ¿cierto? Estaba preocupado y mandó a que algunos no enseñaran diferente doctrina. Algunos seguramente tomaban el texto y decían lo que querían. Pero también hay otra cosa que mandó Pablo a Timoteo. Le dijo en 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate, ¿se acuerdan? En el fútbol, no. En la lectura, leer, es importante, mis queridos hermanos. Leer, la escritura sin duda, hay libros buenos como yo voy a aconsejar a algunos después. La exhortación, o sea, tenemos que dedicar tiempo, no podemos pensar de que nos va a llegar la iluminación así del cielo y todo arreglado, no es así la idea. Ahora, vamos a empezar primero definiendo algunas cosas. ¿Qué es la hermenéutica? Hay una pequeña definición, pero antes la palabra hermenéutica es una palabra bien antigua, viene de Hermes. ¿Alguien conoció a alguien que se llama Hermes? Exacto, era un dios mensajero que era encargado de interpretar lo que los dioses decían. Entonces él iba, escuchaba y lo interpretaba. Hermes, yo no conozco a un Hermes ahora, ¿alguien conoce? Es difícil el nombre, pero viene de la mitología griega. En cierto sentido, es mitología, eso no es verdad, son fábulas del helenismo, si se puede decir. Viene de Hermes, de ahí hermeneu o hermenéutica. Y ahí se derivó a lo que son la interpretación de textos escritos. Y la teología acuñó, recogió ese término para definir los principios de interpretación bíblica. ¿Ya? ¿De dónde viene Hermes? ¿O hermenéutica? ¿De la Biblia? De Hermes, ¿cierto? El dios griego que interpretaba.
Hoy, evidentemente, la disciplina escritural bíblica no tiene nada que ver con la hermenéutica, eso tiene que estar claro, ¿ya? Hay una definición, hay muchas definiciones de hermenéutica y ustedes las tienen aquí en su libro, perdón, en su manual. Y dice lo siguiente: hermenéutica es la disciplina que estudia la teoría, los principios y los métodos que se usan para interpretar textos, sobre todo aquellos antiguos, como las Sagradas Escrituras. La hermenéutica tradicional se concentra principalmente en el descubrimiento del sentido histórico que el autor se propuso comunicar y cómo este fue entendido por el auditorio original. Eso es muy interesante. ¿Cómo lo escucharon los primeros oyentes? Eso debería ser nuestro primer análisis. No lo que significa para mí aquí, sino cómo lo escucharon los oyentes de Pablo. Y después, ¿cuáles son los principios que aplican hoy a nuestra iglesia, a mi vida? ¿Ya? Entonces, en términos generales, la hermenéutica tiene que ver con interpretar, ¿cierto? Pero también, de una u otra manera, podemos definirlo, es la ciencia o el arte, digamos así, de interpretar correctamente las escrituras, lo cual incluye ciertas herramientas que nosotros debemos conocer. Un carpintero necesita herramientas para trabajar. ¿Cuáles son? Bueno, ¿cierto? En el pasado era tan diferente, hoy los maestros están regalados, tienen casi todo electrónico, ¿cierto? Un serrucho electrónico hace 30 años quizás no se conocía. Incluso martillo electrónico. Si no tuviera esa herramienta, ¿cómo estaría el trabajo? Difícil, ¿cierto? Lo mismo, en la hermenéutica nosotros tenemos que tener algunas herramientas y yo se las voy a presentar aquí en términos generales, ¿ya? Eso es entonces lo que es la hermenéutica. Ahora, hay una distinción que tenemos que saber diferenciar entre dos cosas. Habitualmente en lo que es la teología y el estudio se menciona siempre esta palabrita, exégesis. ¿Alguien sabe qué es exégesis? ¿Han escuchado una palabra un poco extraña? Porque hermenéutica, ¿qué significa? Interpretación. Tiene que ver con interpretar correctamente las escrituras a través de ciertos principios que uno aplica. Es como uno ponerse un lente. Le pones un lente y va separando. Entonces, acá, esto aquí. Pero la exégesis, ¿alguien sabe qué es lo que es la exégesis? Exégesis, hermano, tiene que ver con extraer. Fíjense en esta ilustración. ¿Lo alcanzan a ver todos? ¿De qué se trata? ¿Alguien puede entender cuál es el cuadro ahí? Ya está interpretando el hermano. Ya está interpretando una foto. ¿Se dan cuenta que interesante? La pregunta es qué significa ya cada uno está viendo. Pero veámonos desde lo global. ¿Qué ven ahí? Eso es el objetivo. ¿Un taller mecánico? Por aquí, muy bien, arqueología. Eso es, ese es el contexto. Es arqueología, ¿cierto? ¿Y qué vemos aquí? Fíjense que hay un lugar donde están descubriendo cosas antiguas. ¿Usted ha visto alguna vez en la televisión donde hay un grupo de personas que empiezan a excavar con un cabeza y están con una brocha ahí? ¿Lo ha visto, no? ¿Usted no ha visto? Están limpiando ahí. ¿Para qué hacen eso con la brocha tan delicada? ¿Sí lo mostrarán? Muy bien, para no hacer tira el hallazgo. Ahora, fíjense en esto. Habitualmente cuando un arqueólogo va a determinar su área de trabajo, ¿qué es lo que va a hacer? Es casi lo mismo que hacemos cuando hacemos los cimientos de una casa. Delimita el área de trabajo. ¿Y con qué lo hacemos en construcción? ¿Cómo hacemos para delimitar el área de trabajo? Y para empezar, lo primero que hacemos en la construcción, ¿qué hacemos? Trazar. Quitamos lienza. ¿Para qué hacemos eso? Para cuadrar, delimitar dónde van a ir los cimientos. Fíjense que en lo que es entendiendo ahora la hermenéutica en cierto sentido, como que delimita el área de trabajo, lo demarca
y va a decir, mira, este es un libro profético. Por ejemplo, este es un libro o una epístola carcelaria. Son dos cosas diferentes. ¿Me entiendes? Entonces, demarco el área primero de trabajo. Me acerco y veo el macro, el contexto. Ah, Romanos. ¿Qué es Romanos? ¿Es una poesía? ¿Es una carta? ¿Es un libro? ¿Qué es? Muy bien, una carta, o como nosotros le llamamos, epístola, es sinónimo. Entonces demarcamos esa área para no atropellar el texto, ¿me entienden? Por ejemplo, el libro de Hechos, ¿es un libro? ¿Es una epístola? ¿Qué es? ¿Es una epístola doctrinal que creen ustedes? ¿O es más narración? Narración de hechos históricos. Es una narración de hechos históricos. Lucas está escribiendo lo que está aconteciendo. Pero en las epístolas, menciónenme ustedes algunas epístolas. Efesios es una epístola. ¿Cuál más? Muy bien. Tesalonicenses. Hermanos, dejemos la oportunidad a los demás. Hermanos, aquí mencionen ustedes una epístola. En el Nuevo Testamento. Una carta. ¿Cuántas cartas escribió el apóstol Pablo, a lo menos? 3 epístolas. ¿Se acuerdan cuáles son? Primera de Corintios, Romanos. El carácter de ese escrito es una carta que responde a preguntas. Y Pablo a veces va a explicar la doctrina. Pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen otro carácter. Son más narración. Porque están los 4 mirando a Jesús, están escribiendo, después se van al lado de la blanca y escriben, no sé si me entienden. Están escribiendo los hechos. Ellos no están pensando en sistematizar la doctrina, explicarla. No, quieren ver el hecho y lo escriben. Esto sucedió. Entonces eso es más narración. Pero las epístolas es una explicación. Por ejemplo, Efesios. Miren, algún ejemplo, Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos fieles en Cristo Jesús. O sea, ya hay una persona que escribe y están los destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? La iglesia de Éfeso. ¿Y qué va a tratar? En el 3 dice, al tiro comienza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Está enseñando doctrina. Es diferente. Pero si yo leo, por ejemplo, Mateo o Hechos, por ejemplo, entonces algunos que venían, estoy leyendo 8:15, de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Aquí lo que está haciendo es casi lo que hace un periodista. Está contando lo que sucedió. ¿Me entiendes? Está relatando los hechos, está mencionándolos, pero las epístolas se explican esta doctrina. Ahora, avanza un poquito más, ¿cierto? La exégesis vendría siendo ahora la profundización. Si yo delimito que la epístola es una carta, ahora yo tomo la picota y la pala, ¿y qué empiezo a hacer? Empiezo a discutir. ¿A qué se refiere Juan con el coger? ¿Me entienden? Voy a sacar ahí, ¿qué será? Me meto en el texto, profundizo en el texto. Veo a qué se refirió Pablo con eso. ¿Por qué menciona palabras como esa? ¿Me entienden la diferencia? Hermenéutica en cierto sentido son como las reglas generales que delimitan mi área de trabajo y de una otra manera, hermenéutica en términos generales, digo, hacen que yo sea cuidadoso al enfrentarme al texto y ponga los límites ahí. Esto es relación, esto es más explicación y exégesis, como lo ven aquí a ustedes, ya es el trabajo minucioso. Por ejemplo, el primer versículo que leímos esta mañana, ¿cuál es? Procura. Ya, hasta ahí no más bien. ¿Qué significa la diligencia? ¿Dónde Pablo lo usa otra vez?
¿A qué se refiere? ¿Qué entiendo yo por diligencia? Entonces eso significa tomar la picoca de la pala y encerrar un poquito y sacar. Y voy descubriendo que diligencia, ¿qué significa? Urgencia, correr, ponerle empeño. Y voy sacando más cosas. La tierra vacante. Y voy ordenando después. Entonces hay una distinción. Exégesis y exégesis también es una palabra compuesta. Ex es sacar, extraer. ¿Ya? Ahora, avanzo un poquito más, ¿cierto? Consideraciones generales de interpretación. Página 6, ahí en adelante, vamos a explicar algunas cosas. Y estas son consideraciones generales de la interpretación de las escrituras. ¿Ya? Consideraciones generales. La segunda parte, yo les voy a entregar herramientas. Una picota, una pala, un desatornillador, ¿qué más podría ser? Serruchos, ¿qué les va a servir? Pero ahora vamos a aprender algunos conceptos generales a tener en cuenta. No están todos, pero yo voy a decir algunos a lo menos que ustedes deben considerar, ¿cierto? Para que se mentalicen en el sentido de tener una mentalidad hermenéutica. Pensar hermenéuticamente, no llegar al texto y querer encontrar lo que anoche se le ocurrió en el sueño, sino tratar de entender que hay cosas que yo debo de considerar. Fíjense en lo siguiente. El primer concepto que yo quiero enseñarles tiene que ver con esta palabrita un poco enredada. ¿Qué dice ahí? A la cuenta de 30 juntos. Usus legendi. Es una palabra, es un latinismo del latín, que significa concretamente uso común. Nada más, olvídense de la palabra esa, puede ser que sea un poco enredada, pero así se le llama en los textos de hermenéutica. Usus legendi. Dice lo siguiente: uso legendi significa uso común y es un latinismo que explica o describe la idea de cómo es que los oyentes originales del Nuevo Testamento escucharon y entendieron las palabras que después de más de 2000 años nosotros leemos en nuestras traducciones. Por ejemplo, hay muchas palabras que nosotros a veces leemos y lo más probable es que a los digamos así, destinatarios originales significó algo diferente. ¿Me entienden? Por ejemplo, bueno, vamos a ver algunos versículos. Lucas 14:26. ¿Por qué, por favor, Lucas 14:26? Lucas 14:26. Lo tienen ahí mientras yo les explico. Por ejemplo, el término mártir. ¿Han escuchado mártir? ¿Qué significa? ¿El que muere? Por una causa. Hay un himno. Por una causa. Sí, el que muere por una causa. Hay un himno, no sé si ustedes lo conocen. En Jesucristo, mártir de paz. Ahí algunos tienen problemas con eso, ¿cierto? Puede que tenga sentido. Mártir de paz. ¿Han escuchado todos esa palabra? ¿Saben qué significa? Bueno, ya René lo dijo en parte. Alguien que muere por una causa. Fíjense que es interesante porque los autores, o más bien los destinatarios originales, cuando escucharon la palabra mártir, viene del griego mártir, se traduce casi igual. Se ve en Mateo cuando dice: y me seréis. ¿La han escuchado? Testigos. ¿A dónde? En Judea, en Samaria, en toda la tierra. Eso se está refiriendo a ustedes van a morir por la causa de Cristo. ¿Significa eso? ¿Eso significa o no? ¿Quién quiere morir por la causa de Cristo? Levante la mano. ¿Saben qué? En el primer siglo la palabra no significaba morir por la causa, o el concepto de mártir no tenía ese sentido, sino solamente de dar testimonio, de ser testigo, de dar fe. No, yo estuve ahí. Yo testifico. Pero posteriormente, en el siglo III, la palabra adquirió ese significado de morir por la causa, o por una causa. Pero en primera instancia, cuando los oyentes destinatarios escucharon y me seréis testigos, no estaban pensando en morir. Eso es un significado
significado posterior. Por eso es que el uso común de las palabras tenemos que interpretarlas según no lo que nosotros entendemos, sino cómo las entendieron los primeros oyentes. Uso común. Usus loquendi. Uso común. Lucas 14:16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, hijos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ustedes han cumplido este mandamiento al pie de la letra, ¿no? Han aborrecido a sus padres, ¿no? Pero si el texto dice literalmente, y la palabra aborrecer en el diccionario significa detestar casi. ¿Por qué no la han hecho, hermano? Fíjense en esta versión. Perdón. Si alguno viene aquí y no santifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa, y eso no puede ser mi discípulo. Uso lo que en el primer siglo. Fíjense ahí en la figura. Aborrecer a mi padre y a mi madre, sí. Si no aborrece a tu padre, no puede ser mi discípulo. ¿Será que eso significa el término aborrecer? Porque usted le presenta ese versículo a cualquier persona que es incrédulo, ¿cómo lo va a interpretar? No, yo no. ¿Tiene que haber eso? Puede que algunos lo hagan literalmente, aborrecen a sus padres. Pero ¿qué significa la palabra aborrecer? ¿Significa realmente lo que entendemos nosotros? ¿Qué deberíamos hacer nosotros frente a un texto como esto? ¿Entender qué cosa? El contexto. Ya, el contexto, pero otra cosa. ¿Cómo se llama eso? Contexto. No. ¿Estamos viéndolo? Usos lo que... ¿Qué significa eso? De cómo ellos lo escuchaban, no cómo yo lo escucho. O sea, ahí yo tengo que tomar qué cosa. Un par de herramientas. ¿Cuáles son? Las palas, forma, la picota y el caballo. ¿Qué van a querido decirlo? ¿Será que está diciendo que ahora está mis padres? Ahí salió, se cambió un poco el versículo. El término miseo es el original y significa en realidad, dice, es de verdad fuerte y sin incluso la idea de detestar, incluso de odiar, pero el uso lo que es señala, o el uso como este término, aún los primeros movimientos tiene la idea de amar menos. Es un hebraísmo que los judíos entendían claramente, y por cierto también estaban al tanto del quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, pero no lo ames más que a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que entender si alguien me dice, pero ¿cómo querés que vaya a tu iglesia? Usted está diciendo que aborrezca a tu madre. ¿Quién le va a aplicar a usted? No, ese no es el significado. El significado, el uso común de ese término es amar menos. Si yo no puedo amar más a Dios, entonces no puedo ser mi discípulo. Algunos aman mucho a sus hijos, viceversa, ¿me entiende? Y no, que no me toquen a mi hijo, no. El pastor le habló mal. Es su Dios parece, no sé si me entiende. Si tú no eres capaz de dejar en segundo lugar a tus padres, a tus hijos, entonces no puedes ser mi discípulo. ¿Me entienden? El uso común de las palabras. Ese es un primer ejemplo, ¿verdad? Ahora, este es un segundo ejemplo que quiero mencionarles, que quizás está mucho más en nuestro concepto general está mucho más latente. Más a todos los que leen su nombre, a los que creen en su nombre, les tendrán ser hechos por Dios. ¿Cierto? ¿No han escuchado todo eso, no? ¿Qué entienden ustedes por recibir? ¿Qué significa ese término? Si alguien le dice a ustedes, ¿me puede explicar tú que va a la iglesia? ¿A qué se refiere con ese término recibir? ¿Aceptar? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Aceptar? ¿Cómo? Conversión, ¿ya? Por aquí. ¿Creyeron? ¿Cómo? ¿Creer? Ya, pero acá dice, más a todos los que recibieron a los que creen. Parece que esto es una segunda cosa. Los que creen. Pero recibieron parece que era algo. ¿Qué será? Algo que uno les dan. ¿Cómo eso no? ¿Cómo que le dan? Le dan algo a usted y usted lo recibe. Algo así. De parte del Señor, nosotros recibimos la salvación. ¿Ya? Usted recibió la salvación. ¿Ya?
aceptar algo. ¿Ya? Ahora, fíjense que... A ver, qué interesante, él dice que recibir ahí significa recibir a alguien en casa, tener una buena actitud con alguien, algo así, ¿cierto? Hospedaje, no sé cosa de decir qué significa. Interesante, interesante. Fíjense si tomamos la pala y excavamos, ¿con qué nos podemos encontrar aquí? Porque ¿qué significa eso de excavar y tomar la pala? Escudriñar, pero tiene un nombre a veces que es raro. Ya, sí, pero lo acabamos de diferenciar. Profundizar. Ya, ¿y eso cómo se llama? Exégesis. Eso es lo que se hace a veces, exégesis. Hagamos una exégesis de los títulos, le preguntan a algún instituto, me hacen una tarea, va a hacer la exégesis de ¿qué significa? Tienen que tomar la pala y empezar a... ¿Saben qué? Al final al menos hay 3 palabras que se diferencian para este concepto de recibir. ¿Cómo es ahí? Lambano, para lambano y tejomai. Pueden ser 3 cosas diferentes, pero nunca traducción. Siempre usa solamente una palabra. ¿Cuál es? ¿Cómo es la canción que les voy a explicar un poquito esto? Ojo que están bien. El uso de lo que es de recibir en el primer siglo y relativo a recibir no tenía que ver con un acto o un momento de fe, ni mucho menos con repetir una oración, sino con estar de acuerdo con ciertas prerrogativas de alguien. Lo voy a explicar. Actualmente decimos nosotros, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Qué se piensa siempre a veces? Hace esta oración. Después que la existe, ya recibiste. Ese no es el significado del término cultural. No es el significado. Algunos ejemplos. Recibir. En primera instancia se usa este término lambano que describe un acto, ¿cierto? Como justamente el hermano lo estaba diciendo. En primera instancia, el primer escalón significativo de este término es recibir algo. Yo, me pasan un libro, pásenme un libro. Yo lo recibo. Pásenme una vez libro. ¿Qué sería eso? No quiero recibir. Ahora, voy a decir algo. En general son sinónimos. Y si bien es cierto, a veces se usan intercambiablemente, a veces sí hay una distinción muy interesante. Y eso yo quiero que ustedes ahora aprendan. Para que entiendan este concepto del uso luqueño. ¿Qué significa uso luqueño? Uso común. ¿Cómo lo escucharon? Los primeros. ¿Ya? Ahora, esa es la primera instancia. Refleja una actitud cuando me dan algo yo lo recibo. Fíjense que en la página 7 hay algunos ejemplos ahí. Dice, como se ve en este ejemplo, el término lambano es una palabra amplia, pero que en general significa aceptar algo, recibir o tomar algo. Por ejemplo, en la mano, como claramente la ilustración anterior lo muestra. También el Nuevo Testamento usa el término respecto a quien recibe una respuesta de oración, Mateo 7:8. Recibir o estar de acuerdo con un testimonio. O también no recibirlo. Esto es, negarlo. De tomar 7 panes y 2 peces. ¿Cierto? En Mateo 13:20, por ejemplo, y ya en el contexto de la recepción de la palabra de Dios, Jesús, refiriéndose a la palabra que fue sembrada en pedregales, va a señalar que ello corresponde a uno que oye la palabra y al momento que hace. Pero, según el versículo 21, dice, se puede leer en el siguiente versículo, este recibir es totalmente temporal, por un tiempo. De manera que finalmente quien había recibido la palabra terminó por abandonarla. En el caso de Mateo 1:19, José, mi querido hermano, José se dio cuenta que María estaba embarazada. Y el ángel le dijo, no temas en recibir o recibirla. Había un problema ahí. Porque el concepto de recibir involucraba que él tenía que haber aceptado algo. ¿Qué cosa? Porque él no había intervenido en el brazo, ¿sí? No.
¿qué tenía que aceptar? ¿Cómo? Ya, pero más que eso. Imagínese que, póngase usted en el papel de José. Están de desposarios, ¿cierto? Como novios. De un día para otro aparece embarazada ella. Y viene un ángel y le dice, todos tienen que aceptarla porque lo conseguido de ella es por el Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que José reaccionó aquí bien? ¿Qué tenía que haber o qué aceptó? Ya, pero ¿qué involucraba eso? Ya, la aceptó, pero ¿qué más aceptó? Creyó lo que el ángel le dijo. Creyó lo que el ángel le dijo y aceptó que ya está bien. Ella está embarazada, yo no tuve nada que ver. Imagínense, o sea, ¿cómo puede fecundar la vida si no hay intervención del hombre? ¿Es fácil aceptar eso? Porque quiso hacer quiso dejarla. ¿Por qué quiso dejarla? Porque era una situación difícil. Está diciendo que está embarazada y es un ángel. Pensar, exacto, justamente pensó que la engañaba, pero vino el Señor y dijo, no, no tengo, porque ella lo que está intentando es que ella a través de pensando. Y él, ¿qué tuvo que aceptar? Que eso era ver. ¿Me entiendes? No se trata simplemente de firme aquí, como un recibo. No, involucra a reflexionar algo. Entonces, en primera instancia, ese es el concepto de recibir. Sin embargo, la segunda palabra, ¿cuál es ahí? Para las manos, se parece a la primera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El para, muy bien, el para. Recuerden que estamos en el contexto del uso de las palabras. ¿Qué significan en el oído de quién? De los primeros oyentes. Después nosotros vamos sacando todo lo contextual y viendo, esto aplica ahora para ellos. Hay cosas que aplican para ellos. Por ejemplo, en Corintios se habla de que las mujeres usaban velo. Nosotros debemos usar, hermanas, debemos usar velo ahora. Hubo un tiempo que las hermanas de algunas iglesias pentecostales andaban usando velo. No sé, parece que por ahí pueden quedar algunas. Todavía, sí, los católicos. Pero eso justamente es una mala aplicación de la Biblia. Porque eso tiene que ver con un contexto especial que no se da en el Señor. ¿Me entiendes? Actualmente en esos años había mujeres de todo tipo y las mujeres creyentes que se diferenciaban de las prostitutas incluso. ¿Pudieron ser? ¿Cómo debe diferenciarse la mujer creyente ahora? Por su actitud, por su corazón. ¿Me entiendes? Por su forma también, evidentemente, de vestirse. ¿Cómo se cree? Las mujeres creyentes se visten con todo grupo, ¿cierto? ¿Cómo decir? Sin peinados ostentosos. Exacto, ¿cierto? Sin mostrar, ¿cierto? Opulencia y todo eso, ¿ya? El segundo término entonces tiene que ver con para la mano. ¿Saben que para la mano involucra todo eso? Ahora, ¿cómo lo explicamos? Fíjense en esto. Para la mano incluye ponderar algo. ¿Qué significa la palabra ponderar? Reflexionar, pensar. Fíjense cómo está bonito ahí. Pensando. Está pensando en el contexto de Juan 1:12, porque se presenta a Cristo como ¿qué cosa? Mire, vamos a Juan 1:12, o Juan 1, perdón. El concepto de para las manos incluye, voy a leer una definición, acá en la página 8 al final. Como dice el teólogo americano N.T. Wright, dice bien quien es citado por otro teólogo, Daniel Garland. Fíjense la cita, pongan atención. Wright advierte del peligro de interpretar la expresión recibir a Cristo Jesús como Señor de un modo anacrónico, ¿cierto? Como tratar de decir el teniente Bello en la guerra de las galaxias, ¿no se me entiende? ¿Está de acuerdo a lo histórico, no? No. Arturo Prat perdió la guerra de la galaxia. ¿Sí o no? Eso es anacronismo, ¿me entiendes?
Es cuando nosotros tomamos un hecho y lo colocamos en un contexto de la historia que no tiene nada que ver. Y aquí dice este teólogo, hay un peligro y es de interpretar la frase, entonces de Cristo, ¿cierto? Como lo dice acá, de modo anacrónico. En nuestro tiempo los cristianos evangélicos utilizan esta expresión con el sentido de hacerse cristiano. Los creyentes reciben a Cristo invitándole a entrar en sus corazones. Sin embargo, el verbo recibir, o sea, ahí, que no es lambano, sino para lambano, es una palabra técnica tomada del judaísmo que alude a la transmisión de qué cosa? De enseñanza de una persona o generación. Por eso que cuando Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí se usa la palabra para las manos. Pero Juan 1.12 se ocupa en las manos simplemente. ¿Qué es lo que no aceptaron los judíos? La palabra para las manos significa tomar lo que dice el texto, estudiarlo, reflexionar, comprender, y eso obviamente trae una impresión. ¡Wow! A eso se refiere. Cristo es el verbo. ¿Qué significa que sea el verbo? El carpintero que dio la vuelta. Yo lo conozco, chico. Me está diciendo Juan que él es el verbo. Que existía antes, que estaba con Dios, que era Dios. ¿Cómo? ¿El carpintero que conocemos todos? ¿Él es Dios? No. Yo no. ¿Cómo? Si lo conocemos, chico, ¿cómo va a ser Dios? Eso es lo que está Juan describiendo en el contexto. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Tú me estás diciendo de que ese carpintero que vimos todos es Dios? No sé si me entienden. La palabra recibir en este contexto, para las manos, no significa simplemente recibir algo, un libro. Es como que alguien me da un libro, ¿cierto? Ya yo lo recibo, pero ahora ¿qué hago yo? Empiezo a ponderar, a comprender. Tú me estás diciendo todo esto de Cristo. Entonces el texto dice, más a todos los que tuvieron una buena actitud con Él, a los que creen en su nombre. El término nombre en el uso del primer siglo no significa simplemente, ¿cómo te llamas tú? Juan Torres. No, el término Jesucristo, ¿cierto? Involucraba toda una gama de creencias respecto a esa persona. Por eso es que casi todos los nombres bíblicos tienen un significado tremendo. Y los judíos no elegían nombres así al azar como nosotros elegimos por el cantante santo, ¿ha visto? O por un cantante que no, los judíos elegían nombres en base al significado que eso involucraba. Josué, el Salvador. Abraham, ¿qué significa? ¿Te acuerdan? Padre. ¿Sí? ¿El segundo? Abraham es el primero y después el segundo. Abraham. Padre de muchos hombres, ¿cierto? Saulo, ¿por qué se cambió de nombre? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Bueno, te lo dije. Saulo. ¿Y después? Pablo. Ahora, fíjense que la palabra para las manos incluye todos estos aspectos. Ponderar, estudiar. ¿Qué me están diciendo de Jesús? Me están diciendo todo eso. Después me dice, por ejemplo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 8. No era la luz, Juan Bautista, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, cuando Juan presenta todas esas características de Jesús, mi querido hermano, eso no fue fácil para los judíos. Porque ellos no creían que el hombre podía ser divinizado. No sé si me entienden. Pensaban que Cristo a lo mejor podía ser un impostor. ¿Lo aceptaron todos los judíos? Lo mataron. Porque no aceptaron ¿qué cosa? Su divinidad. Su divinidad. Entonces, para las manos incluye aceptar toda una gama de cosas que están involucradas. Por eso que el texto dice, a los suyos vino, y los suyos no aceptaron sus prerrogativas, su nombre, lo que él significaba. Más a todos los que tuvieron una buena actitud con él,
a los que creen o siguen creyendo, a esto les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahora, el segundo término es dejomai. Se lo voy a graficar con algo. Por ejemplo, hermana, tome la Biblia, me la va a pasar. Le voy a ilustrar los tres términos. El primer término de avance sería las manos. Pásame la Biblia, yo lo recibo. ¿Qué vendría haciendo para las manos ahora? Abro. Y la de Y eso, no, antes de aceptarlo incluye todo el proceso anterior. Mire, me siento, empiezo a leer, Desafío. ¿cierto? Pasan los días, empiezo a reflexionar, reflexiono, me impacto, wow, ¿esto es Jesús? Ahí, en ese aspecto, puede que haya una comprensión o una impresión. Por ejemplo, cuando Felipe se le manda, ¿cierto?, ahí en Hechos 9, 8, que vaya y explique la palabra a la Etiopía. ¿Se acuerdan? ¿Quién le pregunta? El etíope. Él llegó a cierta conclusión y dijo, a ver, yo escuché algo quizás, pero ¿a qué se refiere el autor? Porque de hecho Felipe dice, ¿entiendes lo que lee. lo que lees? Déjame explicarte. Después que él comprende, dice, wow, a eso se refiere, al que yo había escuchado, que él murió, que fue crucificado. Entonces hay un impacto también dentro de eso. Finalmente se involucra el corazón. Y ahí yo, después de hacer todo ese análisis, mi corazón está abierto ante los ojos de Dios, pero abierto por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que desnuda mi corazón y me habla. Y me pone, ¿cierto?, ahí en el camino y demanda que yo tome una decisión frente a toda la evidencia. Entonces, el término sería, yo recibo, para las manos significa entender, comprender, analizar, ser impactado quizá. A veces puede que haya rechazo. Y no. Hay gente que viene a la iglesia y escucha y dice, ya, está bien, déjame ir, pero no. Yo no me voy a comprometer más. Me gusta así venir a escuchar, son entretenidos ustedes, hacen buenos sociales, pero hasta ahí nomás, no me quiero involucrar más. No sé si me entienden. Hay personas así, ¿han conocido personas así? Esas personas no han aceptado realmente lo que la palabra del Señor enseña. Entonces, el primer avance es recibir, el segundo es para en vano y de Jomai, ¿qué sería? Ya está bien, pero ¿qué sería entendiendo? Yo no entiendo, pero ¿qué sería? ¿Cómo lo graficamos? Recuerden, recibir, yo recibo, buena actitud. Es cuando los testigos de Jehová van a su casa, usted recibe el tratado, ¿no? Está bien, ese es el primer avance, yo lo recibo igual, pero yo lo hablo, lo estudio y yo lo leo y después lo leo. Ahí nomás, porque no es una distorsión total de la escritura. Exacto, es una buena actitud. Fíjense que en Mateo 13 dice, hablando de lo que la semilla que sembraron legales, dice, estos son los que reciben la palabra como. Mire, Mateo 13. Antes de terminar el ejemplo, Mateo 13. Sí, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe, la embana. Igual, ¿cómo la recibe? ¿Significa que alguien la recibe con gozo? ¡Ay, qué rico! ¿Significa eso que la persona realmente avanzó un poco más allá y abrazó eso? No, porque fíjense que el texto va a decir, dice, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene qué cosa, raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Ha conocido gente de corta duración en la vida cristiana? No es acá así, por eso en otros lados. En otros lados. De corta duración. ¿Por qué razón? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra lo tropieza. ¿Cuál es el problema de él? ¿Quién lo aparta? Dígame usted. Los problemas. El texto dice otra cosa. ¿Qué dice el texto? Al venir la aflicción, ¿qué más? O la persecución. Por causa de la aflicción y la persecución,
Por causa de la palabra. Porque la aceptan en primera instancia, pero después cuando se dan cuenta que si alguno no deja padre y madre, no es digno. No, yo ya. Está bien, sí, voy una vez que vaya el fin de semana, el domingo, pero ya no. ¿Recibió la palabra? El tercer avance del significado del siguiente. El primero es recibir. El segundo es para la mano, que involucra una ponderación de la situación. Entender Juan 1:12, si ustedes ven el contexto, está presentando al Hijo de Dios, a este carpintero que murió, como Dios mismo. Pretendemos nosotros a veces decir, ¿quiere aceptar a Cristo? Sí, lo acepto. Ni siquiera les he explicado cuáles son las prerrogativas de Cristo. Entonces, el segundo avance es ponderar, comprender. Y el tercero es dejomai, ¿qué significa esto? ¿Me entienden? ¿Qué significa eso? Lo describo con otros sinónimos, que es más gráfico. Abrazar, creer. Eso es creer. ¿Me entienden? Ahora, avancemos un poquito. ¿Por qué yo lo pongo de esa manera? Una persona que realmente recibe en primera instancia la palabra del Señor tiene que pasar lo que se le está explicando por aquí, no por la emoción. Eso le pasa a esta persona que la semilla sembrada en pedregales. ¿La recibe de qué manera? ¿Enojada? Con gozo. Por eso es que el carismatismo, la alegría, no es sinónimo de verdadera conversión. A veces cuando hay mucha emoción, yo dudo. Es mucho más lógico dudar. No, esta persona no es normal que estén así. Porque eso es un poco peligroso. Cuando hay mucho entusiasmo. ¿Ha conocido gente que llega a la iglesia y quiere hacer todo? ¿Y cuánto le dura? Se acaba la pila porque se faltó más amor en la iglesia. No, porque justamente describe a personas que no creen de verdad. ¿Me entienden? Es de corta duración. Porque al vivir la aflicción y la persecución, por causa no de la aflicción, sino de la palabra, tropieza. Y la palabra ahí es escandalizo. Que se habla de una persona que se ofende por la palabra. Jesús dijo, si no coméis mi carne y sangre, no puedes ser mi discípulo. ¿Algunos cómo escucharon eso? ¡Ay! ¿No me habían dicho eso? No, dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Y qué hicieron los discípulos? Se fueron. ¿Ven donde Jesús le dice a los discípulos, ¿ustedes vuelven a él? Y Pedro contesta, ¿a dónde? Si tú tienes palabra. Parece que Pedro sí había comprendido quién era Cristo. De hecho, después le va a decir, Pedro, sos cabro. Buenísimo. ¿Entendiste todo? No, dice el contexto. ¿Quién se lo había revelado? Dios. El Padre le había revelado a Pedro quién era Cristo. Ahora, por eso que yo veo que dejomai no solamente involucra recibir, cuando alguien recibe de verdad y avanza a todos esos aspectos, sale del templo, quiere estar con los hermanos. ¿Me entiendes? Sale del templo, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo ahí? Se queda callado el hermano, trata de esconder que nadie sepa que es creyente. Comunica, le sale por el coro. Quiere conocer, quiere dar a conocer, quiere demostrar a quién sigue. Tuve un ejemplo concreto de alguien que realmente la persona sí comprendió el Evangelio. Porque no solamente recibió algo, sino que lo comprendió, lo abrazó. La evidencia es que va a demostrarlo. Mis queridos hermanos, más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre. Nombre, como dije yo. Su nombre incluye ser el lobo, porque de hecho la palabra ahí es logos. Cuando los griegos escuchaban logos, ellos lo aducían, ¿cierto?, a un ente creador, pero impersonal. Bueno, algunos hablan del demiurgo. Para tratar de explicar toda la creación, buscaban la sabiduría humana. Pero Juan viene y usa el mismo término y va a decir, ¿sabe? El logo es de él, es Cristo.
No, ¿cómo va a ser él? Sí, él es el creador. En él estaba la vida. Él es Dios, se encarnó. No, no es posible. ¿Ustedes sabían que los griegos, todos ellos se divinizaban, los césares? Por eso tiene un montón de dioses. Todos pensaban ser dioses. Pero Juan dice, no, todos esos son falsos. El único verdadero es Cristo. Él tomó forma de hombre, se humanizó. Entonces, hermano, para oídos de ese entonces, ¿usted cree que era fácil aceptar eso? Uno pregunta ahora a la gente, ¿usted cree que Jesús es el Señor? ¿Qué va a decir la gente? ¿Significa eso que ellos comprenden de verdad? ¿Que realmente eso merece que yo me someta a Cristo? No, sí, por supuesto. Lo sabemos. Entonces, entendamos un poquito eso, el uso de Luquendi, el uso común. ¿Cómo lo escuchaban los oyentes originales? No es igual a veces como lo escuchamos nosotros. Nuestro papel en la interpretación es entender qué cosa. ¿Cómo lo entendieron? Primeramente, Los oyentes. los oyentes originales. Después hacemos una aplicación al presente. Por eso que a veces hacemos tantas malas aplicaciones por una lectura superficial de la Escritura. Avanza un poquito más. Su nombre incluye, el Logos siempre ha existido. El Logos existía con Dios. El Logos es, todavía sigue. Es desde el principio. En él estaba la vida. Él era la luz de los hombres. Como luz no fue absorbida por las tinieblas, se encarnó y caminó entre nosotros. Vino por parte del Padre. Él vino en lugar del Padre también. Entonces, todo eso está diciendo Juan. Y le está diciendo a la gente de su contexto, ¿tú aceptas esto? Por eso Juan 1:12 dice, a los suyos vino. ¿Y los suyos qué hicieron? ¿Qué no recibieron? Eso. Toda esa doctrina. No la aceptaron. No, yo no. ¿Cómo? Si yo conozco, voy a la vuelta aquí, ¿no? No está diciendo que iba a ser el logo y todo eso. Entonces, hemos superficializado tanto de este concepto porque no entendemos el uso común. Ahora, fíjense que Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Qué término usa aquí? ¿Lo alcanza a leer? ¿Y quién dejó más? ¿Se acuerdan? Abrazarse. Más que aceptar. Abrazarse. Por eso es que terminaron en qué cosa. ¿Qué es el bautismo a todo esto? Obediencia. Ya, yo sé que es obediencia, pero tiene otros sentidos. Hay una palabra que lo define, es identificación. Cuando tú crees en Cristo, tú quieres identificarte con el mensaje de Cristo y con Cristo. Muchos de nosotros nos identificamos con un equipo de fútbol, ¿sí o no? Pero en el contexto, cuando ellos entendieron que era Cristo, quisieron identificarse con Cristo. Entonces el bautismo no debe ser una imposición, es algo normal en los creyentes. ¿Me entienden? El pastor no debería estar diciendo, ya lo bautícense. No, es al revés. Pastor, yo quiero comprometerme, quiero bautizarme. ¿Me entienden? Ahora, ese es el sentido. Y fíjense que aquí vemos varias cosas. Pedro presenta a Cristo y va a decir en su mensaje, el mensaje que persuadió a estos hombres. Dios lo aprobó con señales y prodigios. O sea, los milagros que había hecho Cristo no eran magia. ¿Venían de parte de quién? De parte de Dios. Dios lo estaba aprobando. ¿Cierto? Dios lo resucitó. Nosotros estamos acostumbrados a ver el tema de la resurrección, pero imagínense a alguien resucitando en ese tiempo. Era el Señor, era el Señor de David, era el Mesías, estaba sentado a la diestra de Dios, ¿cierto? Mire, increíble, increíble. En el pasaje del martirio de Esteban, las últimas palabras de Esteban, ¿cuáles fueron? Aquí veo El cielo abierto. ¿Y qué más? Y los ángeles. ¿Y al Hijo del Hombre cómo? ¿Cómo reaccionaron? Más lo apedrearon. No sé si me entienden. Entonces, ¿ustedes van entendiendo qué significa haber aceptado a Cristo en ese contexto? Era radical, era una cuestión radical, profunda. No era una cuestión de un tratadito así, ya tienen que firmar aquí, ya acepto, listo. Ahora ustedes creyentes. No. Involucraba todo un cambio de la vida. Ese es el sentido común que nosotros tenemos que entender como un principio hermenéutico. ¿Qué significaba para los oyentes originales estas palabras? Ahora, el hombre natural, miren, ¿qué dice? No recibe. ¿Qué palabra es?
¿Qué significa de mal? No abraza. No abraza. No significa que no entienda o no comprenda. Yo puedo sentarme al lado de un crédulo y puedo explicar más Juan 3:16, pero mire, dice, de tal manera amó a Dios al mundo, que no soy cristiano. Sí, lo entiendo, le va a decir, lo entiendo. Ya está bien. Pero ¿qué no puede hacer? Abrazar. Abrazar eso. Puede entender la gramática incluso del versículo, pero no va a entender la connotación espiritual. Porque no la abraza, no puede hacerlo. Lo natural no percibe las cosas porque para eso no las puede comprender. Es por todo esto que la cuestión de recibir a Cristo no es algo superficial, como ya lo dijimos. No solamente lo presenta así, que es por ahí que Juan pone el énfasis en Juan no solamente en el momento de la fe, sino en el estado de la fe. Esto es, en la permanencia de Jackson. Por eso dice, más a todos los que recibieron, a los que ese sería el estado de la fe. Tercer ejemplo que les voy a dar. Antes de esto, miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Por esto también nosotros sí damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, qué interesante, mensaje, palabra, está relacionado con Paralambano, porque Paralambano incluye reflexión. ¿Me entienden? Y Pablo está contentísimo con él. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptaron qué cosa? La palabra. No me refiero, hermano, en el sentido de la palabra, no, el contenido, el mensaje, la doctrina. Uno no comprende la doctrina de un día a la mañana, ¿sí? No. Bueno, ustedes lo comprenden. Pero no es así, es un proceso de masticar, de entender. Entonces Pablo está contentísimo porque ellos recibieron el concepto de ahí para las manos, de abrazar doctrinas, creencias, ¿ya? Y fíjense cómo va a decir después. La aceptasteis. ¿Qué término usa? ¿Qué está diciendo? Que pasó primero por aquí y después llegó. ¿Qué hicieron? Abrazaron. Y no salieron después y dicen, no vengo nada, no me gusta, el hermano no me saludo. No dijeron eso, porque habían abrazado la palabra del Señor. ¿Me entiendes? El contexto. Página 44. Y aquí voy a hacer un ejercicio con ustedes. Recuerden que lo que acabamos de ver es el uso loquendi. ¿Qué significa uso loquendi? El uso común. ¿Qué significa? ¿Cómo lo oían los primeros? Oigan, ¿está la página? A ver. Chuta, me equivoqué, perdón. Pero ¿cuál sería la página? La 11. La 11. Ya, muy bien. Voy a hacer un ejercicio con ustedes. Pongan atención aquí. Ustedes tienen en su boca ahí un escrito que van a tener que firmar. ¿Ya? Hay un caso, hay un hecho ahí. ¿Cierto? ¿Quiénes son los personajes? Luis y José. Luis y José. Dice ahí en la hoja, un fotógrafo trató una pelea callejera en donde uno de los hombres terminó herido. A pesar que esto no pasó a mayores, la situación pasó a fiscalía y en vista que usted vio esta foto, la fiscalía requiere su testimonio para esclarecer el caso. Ahora, frente a esta situación y en base a esta evidencia, ¿a quién de los dos usted culparía y a quién daría su apoyo? Responda. Coloque su nombre ahí. Yo, coloque su nombre. Anote ahí. Usted ya supo la pelea, ¿no es cierto? Coloque su nombre ahí. Va a firmar ahí. Recuerde que esto va a ir a tribunales. Coloque su nombre. Yo acuso. ¿A quién va a acusar? ¿A Luis o a José? Anote ahí, coloque Luis, ¿cierto? Sí. A que usted crea que usted es culpable. Yo acuso a, ¿cierto? Y apoyo a. Tiene que dar el apoyo también a la otra, que usted considera que es la víctima. ¿Ya? ¿Lo pasó? ¿Está listo? A ver. Les voy a decir algo. ¿Están listos? ¿Estamos listos, cierto? ¿Observaron bien? Ya. Levántense todos los que apoyan a José. A todos los que apoyaron a José. Sí, pónganse un poquito. ¿Vaciaron?
Todos los que apoyaron a José. ¿Quién separado, por favor, para ver cuántos son? ¿Quién separado? A José. José está acá. José está acá y Luis está acá. Ustedes apoyaron a Josué. ¿A quién acusaron ustedes? ¿A Luis? ¿Cuántos son? 4, 5. ¿Y los demás no apoyaron a José? 4, 14. ¿Los demás apoyaron a ustedes a Luis? A Luis, sí. ¿De verdad? Sí. Ustedes este papel van a la fiscalía, acuérdense. ¿Por qué usted está apoyando a Luis? Dígame. Porque pienso que él no fue el que ayudó acá. ¿Ya? ¿Sí? Ya, mire qué interesante lo que está viendo ella. ¿Quién más apoyó a Luis? ¿Quién más apoyó a Luis? ¿Por qué estás apoyando a Luis? No lo sabemos. Ya, ya, ok. Ya, entiendo. No. Acá, ¿quién apoyó a Luis? ¿Ustedes están sobrados? Ya, hermano, tú a la tierra. Ah, José, ya, pero acá. ¿Usted? ¿A ninguno? Usted ahora fíjense en algo, Pero usted tiene que ver la evidencia, es una foto que se presentó y tienen que. Ya ustedes firmaron ya, así que va a ir a tribunal. Fíjense en esto, miren. Pongan atención acá, vamos con pestaña ahí. Mira, fíjense en esto. Cuando uno analiza el contexto de la escritura, uno tiene que fijarse en hartas cosas. El contexto inmediato, el contexto distante, el contexto dramático, el contexto histórico, el contexto geográfico y el contexto cultural. Ahora, fíjense en esto. ¿A quién apoyaron ustedes? Muchos de ustedes apoyaron a José, el víctima. Luis, aparentemente, ¿quién era el atacante? José. No, el que estaba atacando con un cuchillo pareciera que era Luis, y el víctima parece que era José, pero es al revés. Es José el que está atacando y el que está corriendo. ¿Ah? Claro, porque yo les entregué una evidencia y ustedes juzgaron en base a qué cosa. ¿Qué se les olvidó? El contexto de la imagen. Por eso tenemos que tener cuidado con emitir juicios sin ver el contexto. Cuando la nuera va a la casa y cuenta toda la... ¿Qué le falta? La otra versión. Mi querido hermano, el contexto es clave en cualquier situación, mayormente en la escritura. Fíjense que esta es una imagen de televisión, porque en el fondo es la televisión que está ahí, un camarógrafo filmando. A veces la tele muestra imágenes y manipula a la masa y a la gente, porque no nos muestra el Hermano, contexto. disculpe que yo voy a decir algo que a mí me pasó con gente con una cosa parecida. ¿Ya? Pero a mí no me contaron la historia. ¿Ya? O sea, a mí me pasaron por alto, no sé. ¿Ya? ¿Por qué me pasaron por alto? Porque no sé, no estaban jugando con la verdad, no sé. Exacto. Ahora, fíjense que la lección aquí que podemos sacar nosotros, ¿cuál es? Hay un dicho que dice, No lo sabes. claro, si no lo sabemos, por ejemplo, un texto fuera de contexto es un pretexto. La importancia del contexto va a definir el significado de los hechos o de las evidencias. Por eso usted nunca tiene que apresurarse a tomar un texto y decir el significado. Tiene que ver el contexto. Contexto inmediato. ¿Qué viene antes y qué viene después de los versículos? ¿Me entiende? Contexto distante, capítulos. Hay una sección que Pablo está describiendo al particular. Si tengo que hacer el esfuerzo de leer un poco más atrás. Tipo de libro, contexto gramatical. ¿Qué tipo de libro? ¿Es carta, epístola, poesía, prosa? Yo llegué a esa conclusión porque Luis no iba a pelear solo.
¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿Sí? se sabía que alguien lo atrapó. Claro, claro. Usted se arriesgó también ahí, en cierta manera, a emitir un juicio. Porque no había muchos elementos para tener esa posición. Algunos ya sabían, pero bueno. El contexto histórico. ¿Cuál era el ambiente? ¿Cuál era la época que se estaba dando las circunstancias? Cuando Jesús conversa con la mujer samaritana. Parece que era una hora en especial donde ella podía ir a sacar agua, pero no era la hora general donde todos iba sola. Y parece que Jesús sabía eso. Va a esa hora, justamente a esa hora. Hay un contexto que no sabemos por qué se dio así. ¿Me entienden? Contexto geográfico, pueblo, ciudad, lugar. ¿En qué lugar se dio? Todas esas cosas dan luz. Contexto cultural, costumbre, lenguaje. ¿Me entiendes? Hay muchas cosas que en la Biblia no son chilenismo. Dígame usted un chilenismo, a ver. Un chilenismo. ¿Qué? Un dicho chilenismo. ¿Cachai? ¿Cachai? Sí, puede ser moderno. Pero no sé más, hay un dicho más antiguo, un chilenismo más antiguo. Al tiro. Ya, puede ser, pero Boyante que hermanos más cante antiguos deben acordarse de un chilenismo. Antes que cante un gallo. Ya, muy bien. Aunque se igual medio. Antiguo. A la mano del centro. Perfecto. ¿Qué significa eso, hermano? Para lo que es. Bien temprano. Bien temprano. ¿Sabes qué? ¿No? Antes que te lo diga. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso significa que en el Nuevo Testamento encontramos helenismos. Heleno se relaciona con el idioma griego. Pero también vemos hebraísmos del hebreo, porque qué cultura está inmersa en el texto. ¿Quiénes fueron los autores? No fueron chilenos, fueron hebreos en su mayoría. Entonces muchas veces escriben ahí hebraísmos. Y uno dice, ¿qué significa esto? ¿Me entiendes? Y ahí es donde uno tiene que entender. Ah, ok. Vamos a ver eso, todas esas cosas vamos a ver en la segunda parte. Ahora, ahí está la imagen, ¿se dan cuenta? Es la televisión, ¿qué se ve? Miren. ¿Se ve eso? Pero tampoco había testigo. Por eso. No había testigo. Bueno, él era testigo, pero él nos mostró lo que él quiso mostrarnos. ¿Me entiendes? Pero ya entendieron que la Biblia del contexto es algo importante. ¿Qué dice el contexto? Siempre. Tengo que preguntar eso. ¿De qué está hablando? ¿De qué hablo después? La inductiva, página 12. Aquí creo que estamos bien, ¿o no? O el método inductivo. Este es un resumen en realidad. No pretende explicar todo el método. Es un resumen bien cortito del método inductivo, que en cierto sentido es una forma de entender súper rápido, de manera responsable el texto. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su familia, no puede ser mi discípulo. Entonces el método inductivo hace pregunta al texto. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo está diciendo? Jesús. Exacto. Segunda pregunta. ¿A quién lo dice? Mira, vamos a ir a Lucas. Lucas 14, fíjense, hagamos un pequeño ejercicio. Lucas 14. El versículo es 25, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, ya sabemos quién es Cristo. Lo sabemos obviamente porque lo hemos leído, pero ¿a quién lo dice? ¿Y qué dice el versículo 25? Grandes multitudes iban con él y corriendo se les dijo. ¿A quién se lo dijo? A las grandes multitudes. Grandes multitudes. Y oyentes. ¿Qué clase de oyentes pudo haber sido? Porque dice grandes multitudes. Todos. Mucha gente. ¿Por qué no? ¿Ya? Interesante porque no se lo decía directamente a los discípulos, sino a todos. A todos le decía. ¿Se dan cuenta? Ahora, la tercera pregunta. ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué momento? ¿Cierto? Y ahí quizás tenemos que estudiar un poquito más y entender el contexto de su ministerio, que fueron 3 años y medio. ¿En qué instante de su ministerio? ¿Fue antes de la persecución o antes de...? Porque en primera instancia Jesús no fue directamente cuestionado, pero desde un punto
de su ministerio empezó a ser cuestionado fuertemente, fuertemente. Actualmente nosotros, para no ser cuestionados, ¿qué hacemos? Tratamos de llevarnos bien con todos, ¿cierto? Pero Jesús no tenía ese interés. Él tenía otro propósito. Eso es igual importante. ¿Qué dijo? Si alguno viene a mí y no su padre y madre, no puede ser mi discípulo. Eso es lo que dijo. No es difícil de entender. ¿Cómo lo dijo? Eso también tiene algo, una importancia. ¿Ah? Tajantemente. Muy bien. Tajantemente. Bueno, si alguno pudiera dejar a su papá, a su mamá, a lo mejor pudiera tener posibilidad de ser mi discípulo. ¿Lo dice así? No, tajantemente. Una obra. Si alguno no deja padre y madre, no puede. No le sirve el puntaje, no queda inscrito. ¿Me entiendes? No puede ser mi discípulo. Tajantemente. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué dice eso? ¿Pesado eso? ¿Por qué dice eso? Porque ese es el costo de qué cosa. ¿El costo de qué? De ser hijos. De ser su discípulo. ¿Entiendes? En general, el método deductivo observa, interpreta y aplica. La observación tiene que ver con descubrir lo que el texto dice, no lo que yo creo dice, sino lo que el texto dice. Descubrir qué es lo que la escritura significó para los tintores originales y aplicación lo que el texto significa para mí hoy. Si nosotros hiciéramos todas estas preguntas cuando hacemos nuestros devocionales, ¿sabe qué? La hoja se llenaría al escribir. Escribiendo. ¿Ya? El método inductivo. ¿Por qué esa pregunta? No deductivo. Deductivo está relacionado con deducción. No, hermano, cuando hacemos la Biblia no es bueno para el método de deducción. Él se parece a la anterior. ¿Me entiendes, no? Porque uno va a deducir y a veces va a cometer errores. ¿Me entiendes? Acuérdense de Luis. Sí. La semiótica. Y con esto es lo último, esta parte. Bueno, me quedan dos cosas más. Es un poco difícil esta palabra, semiótica. O sea, uno usa términos a veces para tratar de encerrar todo un concepto. Por eso a veces no es necesario los términos. ¿Ya? Si el método inductivo pregunta ¿quién lo dijo? Esto sería una especie de noción básica de hermenéutica. Pero si se pregunta ¿cómo dijo lo que dijo? Eso es semiótica de los textos bíblicos. Fíjense la pregunta. Es diferente. ¿Quién lo dijo? O también, ¿cómo lo dijo? Por ejemplo, en el versículo anterior, ¿cómo lo dijo? Ya lo dijeron, de manera tajante. Ahora, ¿cómo dijo lo que dijo? No sé si entienden. Fíjense un poco. ¿Cómo dijo lo que dijo? A ver, díganme ustedes, den una respuesta a eso, ¿eh? ¿Ah? ¿Cómo dijo lo que dijo? Esto está relacionado también con el uso bloqueante por un lado, con el uso común, pero también las palabras que yo incluso uso para decir algo. Por ejemplo, si yo le digo a la mi esposa, hola, bruja, vuélvete con el vecino. A veces estoy tratando de... Pero puede que en el contexto de mi familia eso sea un halago, no sé si me entienden. O a uno le dicen gordito, no sé. Chanchito, ¿me entienden, no? Con amor, como no sé si a usted le dicen hola mi chanchita, no sé. ¿Ya? Lo normal sería mi amor, me puedes preparar, gracias por el desayuno, puedes hacer esto. Pero es habitual que usted le ponga nombre, ¿sí o no? Sí. A sus seres queridos. Hola mi chanchito. ¿Está ofendiendo? Lo dice con amor, lo dice con cariño. O sea, ¿cómo dijo lo que dijo? Apunta a incluso la forma en que él usó las palabras. ¿Qué palabras usó? Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. De cierto os digo, el que cree en mí, hay algo interesante aquí en el versículo. Se repite una palabra. De cierto. ¿Qué significa eso? Ustedes lo han leído muchas veces.
¿Verdad? ¿Ya? ¿Estás seguro? Ya, muy bien. Que seguro que es verdad. Interesante. Pero ¿por qué creen que, por qué no dijo, les voy a decir lo siguiente, esto es verdad? ¿Por qué usa dos veces y repite eso? Lo va a Como confirmar. para- en el lenguaje original quería enfatizar aquello. Ya, muy bien, por ahí va la pista. Fíjense que estamos viendo lo que es la semiótica. Una cosa es cómo lo dijo y la otra cómo dijo lo que dijo. ¿Me entienden? Diferente es decir, mi amor, tráeme una taza de café. Chanchita, tráeme una tacita de café. Es lo mismo, yo lo comprendo. Pero cómo dije lo que dije, usé otros términos porque quiero enfatizar algo. Cuando yo le digo a mi esposa, no sé, pues le digo, ya, Chanchita, tráeme una tacita de café. ¿Está involucrado algo ahí en ese término? ¿Ah? Ya, ¿qué tipo de sentimiento? Amor, cariño. ¿Se dan cuenta que si un gringo escuchara eso, ¿qué interpretaría eso así? Para muchos, una ofensa sería, ¿qué está diciendo chileno? O sea que el contexto, a veces es importante donde lo decimos. Imagínense los judíos, ellos no eran occidentales, no, para nada. Y por lo mismo nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a esa realidad. ¿Ya? Ahora, estamos aquí. De cierto digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Fíjense que en el original dice eso. ¿Entienden? ¿Cierto? Esto es muy interesante. Dice amén, amén, lego fumín. Eso dice ahí. Amén, amén. Amén, amén. Les digo a ustedes. Bastaba con un amén, ¿no? Cualquier dos amén. Así se me entienden. Y esto es justamente lo que le acabo de decir a ustedes. Esto es un hebraísmo. Y ustedes están en lo cierto, porque este hebraísmo quiere recalcar cuando algo es ciertísimo. Les voy a contar la pura. ¿Cómo le dirían en el colegio? ¿Ah? La pura, la pureza, ¿no es cierto? Pero es un hebraísmo que enfatiza esto. De cierto os digo. ¿Dónde se usa más esto? A ver, díganme ustedes. En el Evangelio. ¿Ya? Un ejemplo. A ver. De cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Con esa tremenda introducción formal. No hay otra forma. No hay otra forma. Es imperioso que nazcas de nuevo. Si no, no puedes entrar. Ahora, fíjense, amén, les digo a ustedes. ¿Por qué Jesús usa amén dos veces? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Tiene esa idea. Otra versión, la NBI, traduce: ciertamente, te aseguro que el que cree tiene vida. ¿Ya? Recuerden, ¿cómo lo dijo? ¿Y cómo dijo? Lo que dijo. Lo que dijo. Pone énfasis en las palabras que usó, la intención que quiso darle. Ahora, fíjense que aquí vamos a avanzar un poquito más. Pongan ojo, pestaña y C. 3 versiones. Las voy a poner ahí. Leanla por favor y díganme la diferencia. Pongan atención. Nos faltan 2 puntos y ya vamos a... ¿Hay alguna diferencia que ustedes observan en el texto? ¿Cuál es? A ver. La primera parte al parecer es que es lo mismo, a pesar de que no se traduce igual. Por ejemplo, de cierto digo, Reina Valera. Esta versión dice, créanme lo que les digo. Y también, en cierto sentido, refleja el sentido. Otra versión dice, de cierto, ¿cierto? ¿Me es parecido? ¿Cuál es la diferencia? Está creyendo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? El que cree. ¿Cómo? Ya como lo dice, sí, bien dicho, pero así observando simplemente. Ya ustedes captaron la diferencia, pero ¿cuál es la idea de esa diferencia? El que está acá creyendo, está dudando en la última parte. ¿Cómo? El
en la última parte como que está dudando porque está casi creyendo. A ver, ¿es cierto? Yo digo que el que está creyendo tiene vida eterna. Pero puedo contar que está creyendo de que permanece en la fe, a pesar del tiempo de los años, sigue creyendo lo mismo. Miren qué interesante, usted dio un esclavo, mi hermano, ¿cuál es su nombre? César. Dio un esclavo, porque en realidad, esa forma de escribir el verbo, esa forma va a señalar lo que él vio en el texto. Que señala a alguien que tiene quizás un ejercicio continuo, continuidad. Eso me sugiere, y eso en castellano, la terminación yendo, endo, ¿qué viene a ser? No es definitivo. Ya, pero la conjugación yendo, endo, no es presente. Futuro. Es continuo. Ese con G. Gerundio. Gerundio, porque señala una acción continua. Acción permanente. ¿Me entienden? Ahora, sin embargo, los verbos ahí arriba están en presente indicativo. Hagan un esfuerzo más en este sentido, que quizás esta es uno de la parte un poquito más profunda. ¿Es evidente que hay diferencia en la traducción? Sí. Uno dice una cosa de otra forma, ¿sí o no? Sí. La de abajo parece que da otro énfasis. Ahora, ¿por qué quiso Jesús describir el acto de creer como progresivo? Porque esa es la idea del tiempo verbal. Es un presente gerundio, digámoslo así. En el griego participo, pero el gerundio señala no el momento de la fe. ¿Cree Cristo? Como una forma, sino ¿qué hace uno ahí? ¿Qué es lo que ve uno ahí? El ejercicio de la fe, no el momento de la fe. No sé si me entienden. ¿Por qué quiso Cristo describir el acto de la fe ahí? Porque miren, la traducción literal del texto es esta, es la de abajo. Creyendo, a esto se refiere Jesús. Por eso él usó ese sentido verbal. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús quiso describir el acto de creer como un acto progresivo, no solamente como un acto momentáneo? ¿Cree usted en Cristo? Amén. ¿Cómo sé yo que yo creo? Porque me dijo en el momento que cree. La Biblia dice que es por los frutos. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, usted hace un alcance paralelo que está bien, pero de acuerdo, por ejemplo, al sentido verbal. El que perseverare hasta el fin. Ya, también, está bien lo que usted dice, pero son aspectos que tengo que recurrir a otros. Pero el propio tiempo verbal ya me está diciendo mucho. ¿Por qué Jesús usa un gerundio, digámoslo así? Y no usa un presente, digámoslo así, básico, el que cree. Porque si yo hago esa pregunta en la vecindad, ¿usted cree en Cristo? ¿Qué va a decir la gente? Casi todo. Todos van a responder sí. Y puede que en mi cuestionario, donde yo tenga el nombre, tenga que colocar el visto bueno o malo. Bueno. Y le digo, usted ya es salvo, ¿o no? ¿Usted está creyendo en Cristo? Es otra cosa. Porque señala un ejercicio de la fe continuo. Fíjense en esta foto, se lo ilustro de la siguiente manera. ¿Quiénes hay ustedes? Si yo le preguntara a estas damas que están en el gimnasio, ¿ustedes creen? Este sería, en cierto sentido, el momento de la fe. ¿Ya? Como dice ahí, el momento de la fe. Pero, otra cosa es lo siguiente, miren, pongan atención. ¿Qué sería eso? El estado de la fe. El estado de la fe. ¿Cuál es la diferencia? Uno es la fotografía de un momento y el otro es el ejercicio constante De la fe. Continuo. progresivo. Jesús usó el presente participio progresivo. Jesús quiso describir la fe así. No la quiso describir así. Por ejemplo, yo me acerco a alguien. ¿Cree usted en Cristo? Amén. Ya que me voy. Ese es el momento de la fe. Pero cuando yo me voy y después pasan los meses
hermano, su nombre? Juan. Yo escucho, hablando con él. Oh, hermano Juan, ¿sí leyendo la iglesia? Sí, constantemente. ¿Qué estoy viendo yo ahí? Ejercicio continuo El estado de la fe. de la... ¿Se dan cuenta, no? Una cosa es el momento de la fe y la otra es el ejercicio de la fe. El estado de la fe. ¿Cómo yo sé que un momento es genuino? Porque permanece, porque sigue. Por eso es que Jesús recalcó esto en la fe y se traduce literalmente de cierto, el que está creyendo en mí tiene vida eterna. No se trata simplemente del que dice sí, yo creo. ¿Me entienden? Sino de que va perseverando, el que permanece en la fe. A eso se refirió Cristo con que estos tienen vida eterna. No cualquiera, no el que dice sí al cuestionario, no se me entienden. Sino al que está ejercitando, el que uno ve, wow, está avanzando, está perseverando en la fe. Por eso el profesor José Naumann, el que yo estoy citando acá, él dice, ¿por qué Jesús usó un presente progresivo para señalar la fe? Es porque no se trata de cualquier persona, sino del que realmente persevera, el que anda en la fe. ¿Entendieron el sentido? Entonces, cuando uno lee la escritura, la semiótica, ¿cómo dice o cómo dijo lo que dijo? ¿A qué se refería Jesús? ¿A una fe superficial? No, ¿A qué tipo de fe? continuo. Continua. ¿Y qué palabra usó él? ¿O qué modo verbal usó él para destacar eso? Usó lo que nosotros conocemos en nuestro idioma como el gerundio. ¿Me entienden ahora, hermanos? Eso cuando solamente tres. ¿Sí? Sí, eso es lo solamente tres. Sí. No hay ejercicio. Claro, claro. La Biblia habitualmente, por ejemplo, dice Juan 3:16, el versículo que aprendemos siempre de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. ¿Usted sabe que el sentido ahí es el mismo que aquí? ¿Cómo sería? Para todo aquel que está Creyendo. O sea, no es para cualquiera, no sé si me entienden. A aquellos que demuestran ese tipo de fe es que se aplica la vida eterna, no cualquiera. Hay gente que dice que cree, pero no están ni ahí, como dicen los chicos, en venir a la iglesia. No tienen frutos espirituales, no tienen ningún interés por estudiar la escritura. No hay ejercicio. No hay exacto, no hay un estado de la fe. No lo veo, no hay ¿por dónde? Pastor, no sé si lo tiene contemplado para después o no, pero es interesante analizarlo a la luz de 1 de Juan capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Sí, léalo, ¿verdad? Porque yo creo que sería bueno compartirlo con los hermanos. Dice, a ver, voy a leer desde el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, un poco antes por aquí, ya voy a leer el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Yo creo que por ahí tendríamos que estar analizándolo. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo dejo hasta ahí, doctor. Sí. Bueno, aquí es interesante porque la Biblia usa todos estos modos verbales. Por ejemplo, en Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está
En nosotros. Si decimos que no hemos pecado, ¿ustedes han pecado? Yo peco igual. Ahora, fíjense que en el versículo, capítulo 3 dice 6, todo aquel que permanece en él, no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Dice la Biblia que el que dice que no peca es mentiroso, todos pecamos. Pero ahora va a decir Juan, todo aquel que permanece, ¿ustedes permanecen en Cristo? ¿Amén? Pero dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo sabes tú que eso dice el texto? Porque dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué crees tú que dice, lo interpretas así? Ya, pero tú dijiste todo aquel que permanece en él no sigue pecando. Pero si tú ves el tiempo, no peca, es un presente indicativo. Ahora, entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que estamos estudiando. ¿Cómo dijo? Lo que dijo. ¿Cuándo son? También un tiempo verbal que conocemos que acabamos de ver, que es el G. Y si yo lo traduzco entonces bajo ese sentido sería todo aquel que permanece en él no sigue pecando. Porque todos nosotros pecamos, ¿sí o no? Pero no practicamos el pecado. Por eso que después dice, todo aquel que sigue pecando no le ha visto ni le ha conocido. Es obvio. Después dice 8, el que practica el pecado como un ejercicio, ¿cierto? ¿Es de quién? ¡Wow, qué fuerte! Es del diablo simplemente. Es una forma de decir, todavía es un esclavo del pecado. Porque lo que hace Cristo es liberarnos, cortar ese mal, esas cadenas, ¿cierto? Y nos da un nuevo corazón. Y ya no seguimos haciendo el pecado constantemente. Todos pecamos, hermano, por omisión, a veces por comisión. Pero no es el ejercicio nuestro. No permanecemos en el pecado. Ahora, por eso es que también Juan, gracias hermano Hans, fíjese que en el versículo 9 de Juan te dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Los tiempos verbales son importantes? Sí. Por eso que a veces tenemos que recordar nuestra escuela, volver al pasado, presente, pasado, futuro, el modo indicativo, ¿cierto? Y la Biblia quizá hay un par más. Pero el sentido del gerundio nos hace entender esto. Por eso que una cosa, hermanos, es el momento de la fe. Cuando uno comparte el Evangelio y la persona es receptiva total. Y tú te vas y dices, oh, que soy capo. Ay, me gané una perla. Y a la semana tú compartir el Evangelio y 5 personas ya son salvos. ¿Cómo sabes? Si fue un momento de fe. Lo que define que eso de verdad es una obra de Dios, ni mía, nada, para nada, es el ejercicio continuo, el Estado de la fe. estado de fe. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, un líder ve a un hermano pecando y le dice, hermano, que está en pecado? Y si el hermano no se reconoce nunca, sigue practicando esa doctrina de pecado. ¿Qué piensan ustedes? No escuchamos bien. Fíjense que hay una regla para eso, hay conducto regular. ¿Se acuerdan que Mateo cuánto es? 18. Mateo 18, ¿cierto? Pero ¿Sí? Mateo 18, o sea, hay algunas cosas que uno debería hacer primero. Que confrontar al hermano, ¿cierto? Si no oye, hay una segunda etapa. Llevar testigo. Y tercero, si aún así, miren, vamos ahí, para ustedes lo tienen claro, así que ya tienen una cosa que
que conocemos. Y dice, si se arrepiente, perdónale. Por supuesto. ¿Quién debe ser? Dijera, perdónale, chicos. Exacto, sí. Estamos viendo eso como en términos, digámoslo así, generales. Dice 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, bueno, eso también está involucrado cuando hay contienda, aunque igual obviamente aquí hay pecado, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Además, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil. O sea, siempre hay un proceso que uno tiene que gastar y tratar de reconciliar la situación. Si no es así, involucrar a más testigos, informar a la iglesia, y si eso aún sigue así, bueno, lo más probable es que esa persona no sea creyente. Y uno debe considerar eso. Lo más probable es que esa persona no es creyente. Ahora, sigo un poco adelante, y esto es lo último. Hermenéuticas peligrosas. Hemos visto algunos tips generales. Por ejemplo, uso loquendi, el uso común de las palabras, ¿cierto? El contexto. ¿Qué más? Vamos a ver ahora la importancia, ¿cierto?, de la semiótica, que es una palabra un poco extraña, pero trata de ir más allá y no solamente entender lo que dijo alguien, sino cómo dijo lo que dijo. En algunos casos los tiempos verbales, las conjunciones, los adjetivos que se usan son tan gráficos. Por ejemplo, en el caso de Hechos o de 1 Corintios 6, hay una persona que ha caído en pecado y Pablo está tan enojado porque dice, ¿cómo ustedes están tan envanecidos que no trataron esa situación? ¿Se acuerdan de ese pasaje? 1 Corintios 6, miren, así súper rápido. De cierto que hay entre vosotros se oye, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen a la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? Si uno lee el contexto, uno va a pensar, ¿esta es una persona creyente o no creyente? Si uno quiere poner atención en los pronombres que se usan. Por ejemplo, 2, el que cometió. 3, al que tal cosa ha hecho. 5, no, todavía no lo define. Porque de hecho, Pablo cuando habla de creyente siempre usa el epíteto hermanos. No sé si me entienden. Pero fíjense, estoy haciendo un resumen. Versículo 2, el que cometió. Es más impersonal. Versículo 3, al que tal cosa ha hecho. 5, el tal. Son súper impersonales. No sé si no lo estaré tratando como hermano. No estoy diciendo que no lo sea. Pero fíjense y pongan atención en qué pronombre está usando, cómo lo va calificando. 11. Más bien, os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano. ¿Quiere decir que era hermano? No. Se pasaba por hermano. Que podría haber pasado como hermano. Todavía no definimos realmente lo que pasa. Miren el versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? 13. Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre. Wow. Si a alguien llamaran así, yo dudaría que esa persona sea creyente. Bueno, hay otra razón un poquito más poderosa en el contexto ahí, ¿ya? Pero sáltense a 1 Corintios capítulo 9.
24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene. No dice todo aquel que lucha con el churrasco, con pleno. Imposible, ¿cierto? Se abstiene ellos, a la verdad, para recibir una corona que se va a podrir. Pero nosotros una corona que no va a corromperse. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, a lo que dé nomás. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. ¿Has visto a alguien que golpea al aire? Los boxeadores cuando están peleando y no le dan al otro. Fuerza mal gastada y todo eso. ¿Cierto? Dice, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido de algo para otro yo mismo venga a ser, ¿qué dice? Eliminado. ¿Se pierde la salvación? ¿Por qué usa la palabra eliminado? ¿No está traducción? Es fuerte, ¿no? ¿Cómo dijo? Lo que dijo. ¿A qué me tiene que llevar esa frase? ¿Agarrar la pala? ¿Qué más? ¿De acuerdo o no? Al ejército. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué habrá querido? ¿Por qué dijo lo que dijo de esa manera? Y entendemos, en primer lugar, que el contexto que está hablando él usa la figura de qué cosa? De un atleta. Un atleta. ¿Qué pasa cuando tú en una competencia corres, digámoslo así, es descalificado? Y el concepto o el término griego básicamente es eso, quedar descalificado. No tiene que ver con perder la salvación. No sé si me entienden. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, en este caso, bueno, él era apóstol, definitivamente, pero la figura básicamente ahí es quedar descalificado. La palabra es adoquimos, porque adoquimos es, básicamente la idea es ser probado, pero reprobado también. Porque Dios prueba, Santiago dice que Dios prueba para ser aprobado. No significa que en cierto sentido pierdes de una u otra manera tu función. Eso ya quizás es más teorizar en realidad. Pero el sentido directo ahí es quedar descalificado, desaprobado. Usted hizo trampa. ¿Deja de ser atleta? No. No, sigue haciendo. Seguramente te mandan una inflación, no puedes competir la próxima competencia, pero sigue siendo atleta. Se la idea de Pablo ahí es eso. Entonces, aquí es un ejemplo más, segundo, de que a veces cómo usan los términos, en este caso los autores bíblicos. ¿Cómo dijo lo que? Dijo. Semiótica. ¿Ya? Separar un poco para hacerlo real. Hermenéuticas peligrosas. Una vez Martín Lutero dijo lo siguiente, el tema de la alegoría. Cuando era un monje, era un maestro en el uso de las alegorías. Alegorizaba todo. Después, a través de la epístola de los romanos, llega a un cierto conocimiento de Cristo. Reconocía entonces que las alegorías no son nada. Jerónimo y Orígenes contribuyeron a la práctica de buscar solo por alegorías. Dios, perdónanos. En todo Orígenes no hay una sola palabra acerca de Cristo, porque alegorizó todo. Ustedes se estaban preguntando, ¿qué es eso de alegorizar? ¿Qué dice en este ejemplo? Samuel 17:40, primera, dice, y David tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas de arroyo, y las puso en el saco pastoril. Una interpretación alegórica sería lo siguiente, si usted se parara a predicar. Y hermano, David tomó 5 piedras, y estas 5 piedras representan la fe, la esperanza, el amor, el gozo y la paz. Eso es alegorizar. ¿Significan las piedras gozo, paz y todas esas cosas? No. ¿Qué eran? Piedra. Piedras literales. Eso nosotros tenemos que tener, y eso es lo último. Tenemos que interpretar de manera histórica, gramática y literal. Hay un montón de ejemplos. ¿Vieron el tema de alegorizar? Es ver algo en el texto que no está ahí, que yo impongo en el texto. Hay una obra muy famosa de Juan Bunyan, se llama El Peregrino. ¿Alguien alguna vez lo leyó? ¿No? Bueno, es toda una historieta alegórica. Tiene un significado, no es que sea mala, tiene un bonito significado. Es un hombre que vive la vida, su vida,
transcurre entre caminos, ¿cierto? Ciudades, y le van pasando un montón de cosas, y cada cosa que le pasa tiene un significado ahora. Pero la alegoría es algo peligroso. No debemos alegorizar las escrituras. En el ejemplo, hay otro ejemplo. Tenemos que enfatizar la interpretación literal, histórico y gramatical. Esto es lo último. Cuando hablamos de la sana hermenéutica bíblica, siempre nos referimos a la hermenéutica literal, histórico y gramatical. ¿Para qué sirve? Como hemos señalado, la hermenéutica nos guarda de ser malos intérpretes, pero también responde al imperativo cultural que Dios demanda de sus siervos, en especial de aquellos que tienen un rol pastoral educativo. Bien dijo Pablo, por la diligencia presentaste a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse y que usaría la palabra de Dios. Fíjense que en la página número 17 está la explicación del método de interpretación literal, histórico, gramatical. Y con esto vamos a terminar la primera parte. Literal. Nosotros tenemos que interpretar la escritura llanamente. Literalmente. Hay una explicación ahí de Pentecostés. Cuando el significado sencillo de la escritura tiene sentido común, no hay que buscar otro sentido. En el caso anterior, David tomó 5 piedras. ¿Qué eran? Piedra. Eran piedras simplemente. No hay que buscar un significado más allá. Por lo tanto, hay que tomar cada palabra su significado primario, ordinario, usual y literal. A menos que los hechos del contexto inmediato, estudiados a la luz de pasajes relativos y verdades axiomáticas y fundamentales, indiquen claramente lo contrario. Sí, es que usted dijo la 17 y hay varios que se pasaron a la 17. Ah, perdón, 16. En la página 16. Sí, En la 16. Sí. sí, que veo que hay varios que están en la otra hoja, que están perdidos. Pero dice en la página 16, interpretación literal, histórico y gramatical. Sí. En la 16, perdón. Bueno, porque 17, bueno. 16. Histórico. El término histórico señala que el texto bíblico se originó en un ambiente histórico particular y que aún sus autores escribieron bajo un ambiente político, histórico y cultural determinado. De manera que el relato descrito siempre debe llevarnos a considerar justamente el contexto histórico en donde se dieron los hechos. En el caso del Nuevo Testamento no es diferente. Berkloff menciona algunas consideraciones que se deben tomar. Primero, la palabra de Dios se originó de una manera histórica y por lo tanto puede comprenderse solo a la luz de la historia, sin duda. Los personajes bíblicos, Cristo mismo nació en una época histórica diferente. No debemos ignorar eso. Segundo, la palabra mucha es comprendida plenamente hasta tanto no se perciba como una palabra viva, esto es, cómo se originó en el alma del autor. Tercero, es imposible comprender a un autor e interpretar sus palabras correctamente, a menos que sea visto a la luz del fondo histórico apropiado. ¿Ya? Y gramatical, el término gramatical señala que nosotros debemos considerar que el texto bíblico no fue escrito bajo los parámetros gramaticales occidentales, del español por ejemplo, sino bajo una gramática hebrea y griega, de modo que aún las palabras deben ser consideradas bajo esta noción hermenéutica. Sin duda las traducciones que tenemos son buenas, no obstante no debemos perder de vista que son traducciones, las cuales muchas veces no reflejan el sentido original. De allí la importancia de la exégesis seria y también los idiomas bíblicos. Yo aconsejo anteriormente, hay una concordancia de Strong que es muy asequible, ¿cierto? Y que es básica y no es difícil de entender para quien se da cuenta de que ir con la palabra va a encontrarte con algunas palabras que necesitan un significado. Esa concordancia es muy buena. ¿Alguien la tiene aquí? ¿Concordancia Strong, no? Ya. Tienes Lisboa, ¿no? Ah, ok. La concordancia Strong en la cruzada es muy buena, súper fácil y muy difícil de comprender. ¿Ya? Mis queridos hermanos, hasta aquí la primera parte. Estas son nociones generales de hermenéutica. Ustedes tienen el material y después lo van a poder leer con calma. ¿Ya? La segunda parte, después del asado, ¿cierto? Vamos a ver herramientas concretas. La pala, el serrucho, para tomar en cuenta en la interpretación. Ahora, antes de terminar, ¿hay alguna duda, mis queridos hermanos?
Porque bueno, Oscar va a responder todas las dudas y yo me voy a ir para el hermano. ¿Hay algunas dudas, mi querido hermano? Dígame, hermano. La hermenéutica peligrosa es considerada alegorías como algo que deberíamos evitar, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol en las epístolas varias veces pone alegorías, claro, con un conocimiento más profundo, teniendo muy claro lo que va a decir. Entonces, al llegar a un nivel parecido, podemos entender bien y explicar bien tal vez una alegoría. Sí, hay que diferenciar dos cosas, alegoría y alegorización. Y lo vamos a ver, porque de hecho, como tú mencionas, hay alegorías en la Biblia, porque son figuras que usan los autores bíblicos, pero con un propósito. Son un instrumento para decir algo. No es el fin la alegoría en sí. Eso se llama alegorización. Son dos cosas diferentes. Y lo vamos a ver en los versos de la Biblia. ¿Hay otra duda? Bueno, al principio se habló de cosas, pero yo quería, esas dos palabras quería si son iguales, ira o pecados. Ira o pecados. Esas dos palabras no son iguales, pero no sé cómo lo... Son diferentes. El pecado es la calificación, ya es el rango. Dios califica las cosas, las malas acciones, como pecados, no como enfermedad. Por ejemplo, la psicología tiende a distorsionar la verdad escritural y va a decir que el que miente es un enfermo, pero tiene un nombre, mitómano. ¿Ya? No, él miente mucho, está enfermo, hay que darle remedio. Eso la Biblia dice que es pecado, calificación. Pero la ira es un tipo de pecado. ¿Me entiendes? Es una persona, porque la Biblia dice que airaos. ¿Qué significa eso? Que no sea tan potente que eso, por un lado, deje la crema. De hecho, no es un fruto del Espíritu tampoco. Pero la ira revela que hay algo malo. ¿Me entiendes? Es como el síntoma, porque es un enojo que de una u otra manera no es un simple enojo, desborda más allá que un enojo. Y de hecho es un pecado también. Pero dos cosas son diferentes. Pecado es la calificación. ¿Mentir es un pecado? Sí. ¿Robar es un pecado? Sí. ¿La ira es un pecado? Sí. Es una forma de pecado. ¿Me entiendes? Es una manera de pecado. Nosotros podemos describirlo de esa manera. No sé si de una u otra manera Yo quería aclarar eso porque se airó, pero no pequé. Porque el mismo Señor se airó también en una ocasión cuando está en un negocio, echó afuera todos los falsos creyentes. Claro. Se airó, se enojó un poco. Sí, y dentro de los frutos de la carne también está la ira. ¿Entiendes? Un creyente no es que no se enoje y puede llevar, pero la diferencia es que no va a reaccionar. Eso. No estoy bien, ya está bien, ya pasó. De hecho, nuestro carácter va puliéndose con el tiempo y ya no reaccionamos de la misma manera. ¿Ya? ¿Otra duda? ¿Una última duda? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, si tienen alguna, anótenla. Vamos a ir viendo las hermanas.